Memorias de un suicida, Ivonne Amaral Pereira. Primera parte. Los réprobos. Capítulo 7. Nuestros amigos. Los discípulos de Allan Kardec. En los intervalos que seguían de una reunión y la otra, no volvíamos a nuestro abrigo de la espiritualidad. Al contrario, permanecíamos en el mismo ambiente terrestre, en virtud de ser el viaje a emprender excesivamente dificultoso para un grupo numeroso y pesado como el nuestro, para repetirlo diariamente. Así fue que quedamos entre los hombres cerca de 2 meses, tiempo necesario para la prosecución de las reuniones íntimas, ya que carecíamos de otros grupos de preparación iniciática en los otros. Apenas existían los principios y conceptos morales y filosóficos, los que eran examinados sin la práctica de los misterios. Nuestra calidad de suicidas, cuya aura virulenta por radiaciones inferiores podría llevar a la perturbación y a la repugnancia a las pobres criaturas encarnadas de las que nos aproximásemos, o de ellas recibir influencias perjudiciales para el delicado tratamiento al que éramos sometidos, nos inhibía de permanecer en cualquier recinto habitado o visitado por almas encarnadas. Conviene aclarar que éramos entidades en vías de reeducación y por eso mismo sometidas a reglas muy severas de conducta, lo que impedía de viviéramos tranquilamente entre los hombres, influenciando molestamente a la sociedad terrena, cosa que fatalmente sucedería si continuásemos rebeldes, recalcitrantes en el error. Éramos entonces conducidos a lugares pintorescos, en los alrededores de los poblados en que nos encontrásemos, y donde se tornase difícil el ingreso de los hombres. Bosques amenos, prados sombreados por árboles frutales, colinas fértiles y verdosas, donde el ganado saboreaba el pasto fresco de su predilección. Tiendas eran levantadas y una aldea graciosa, invisible a los ojos. A los ojos humanos más perfectamente real para nosotros, y en la que una dulce poesía bucólica distinguía de matices seductores, surgía abajo el cimborrio eternamente azul de los cielos brasileños, donde el carro flameante del astro rey resplandecía con la pompa inigualable de sus rayos revigorizantes. A la noche, una tierna melancolía endulzaba nuestras amarguras de exilados del hogar y de la familia, cuando, al volver de asistir a las arrebatadoras conferencias evangélicas, durante las reuniones de los espiritistas cristianos, nos quedábamos a meditar bajo el silencio inalterable de las colinas o de la placidez de los vergeles, rememorando las lecciones fecundas sobre la existencia del Ser Supremo como Creador y Padre, mientras mirábamos la umbela celeste orlada de estrellas centelleantes y lindas. Profundas elucubraciones entonces dilataban nuestro raciocinio, mientras contemplábamos, enternecidos como jóvenes enamorados, aquel espacio sideral arrastrando a gloria invalorable con la que el arquitecto supremo lo dotó. Aquí eran astros fulgurantes e inmensos,
soles poderosos, centros de fuerza, de luz, de calor y de vida. Más allá, mundos arrebatadores de belleza y grandeza inconcebibles, cuyo resplandor llegaba hasta nuestra visión de precitos del mundo invisible como amorosa señal fraterna, a afirmar que también ellos abrigaban a otras humanidades, almas hermanas nuestras, en marcha hacia la redención, enamoradas del bien y de la luz, y como nosotros, oriundas del mismo soplo paternal, divino, que en nuestro interior sentíamos ahora palpitar, a pesar de la extrema pobreza moral en que nos debatíamos, y por todas partes la expresión gloriosa del pensamiento del Altísimo, hablando de su poder, de su amor, de su sabiduría. No era raro bajo el susurro tierno de las frondas que engalanaban aquellas colinas, ante las dulces vibraciones que refrescaban la noche clareada por la refulgencia de los astros que rodaban por la inmensidad, nuestros amigos, los discípulos de Allan Kardec, o sea, los médiums, los adoctrinadores, los evangelizadores cuyo altruismo y buena voluntad tanto contribuían para alivio de nuestras inquietudes, nos visitaban en nuestro acampamiento, en lo callado de la noche, mal que sus cuerpos físicos reposaban en un sueño profundo. Confabulaban con nosotros piadosas y amorosamente, pues tenían libre acceso a nuestra aldea de emergencia, ampliaban aclaraciones sobre la excelencia de las doctrinas que profesaban, revelándose respetuosos, creyentes de la paternidad de Dios, de la inmortalidad del alma y de la evolución del ser hacia su todopoderoso Creador. Grandes entusiastas de la fe nos concitaban al amor a Dios, a la esperanza en su paternal bondad, a la confianza en el porvenir por él reservado al género humano, al coraje para vencer, como bases inalienables de serenidad en el gran esfuerzo por el progreso. Aseguraban ser todos ellos pruebas insofismables, patéticas, de la excelencia de las enseñanzas filosóficas ofrecidas por la doctrina de la que eran afiliados, doctrina cuyas bases, asentadas en la moral grandiosa del divino modelo y en la ciencia de lo invisible, que los transformara en rígidas fortalezas de fe, capaces de resistir a toda y cualquier adversidad con ánimo sereno, mente equilibrada y la sonrisa en los labios, señalando el cielo que traían en sí mismos gracias a los conocimientos superiores que tenían de la vida y del destino humano. Exponían entonces, llenos de elocuencia, los ardores de la adversidad con la que muchos de ellos luchaban, y oyéndolos nos abismábamos y nuestra admiración crecía, tornándolos mayores en el concepto que de ellos nos hacíamos. Este varón respetable, jefe de una familia numerosa, era paupérrimo, luchando para vivir, sin treguas, por la subsistencia de los suyos. Aquel otro, incomprendido en el hogar, aislado en el seno de su propia familia, que no respetaba su derecho sagrado de pensar y de creer como mejor le pareciese. Esta señora, cargando la pesada cruz de un matrimonio desventurado, subyugada al imperativo de duras humillaciones y disgustos diarios. Y aquí todavía ésta, que viera morir a su hijo único en plena juventud, arrimo y dulzura de su viudez y de su vejez, mientras esta joven,
en víspera del consorcio tiernamente ansiado, se viera recompensada en su dulce y prometedora dedicación con el perjurio abominable de aquel que le despertara los primeros arrobos del corazón, pues el ser iniciado en el espiritismo cristiano no excluye la necesidad de grandes reparaciones y testimonios dolorosos. Sin embargo, la serenidad, la paciente conformidad presidían esos choques en sus corazones, se habían vuelto confiados hacia el seno amoroso de Jesús, fieles al convite tierno que de él recibían permanentemente. Abrieron sus corazones y su entendimiento a las dulces influencias celestes, sublimándose a los influjos asistenciales de sus guías e instructores, y ahora marchaban confiantes, esperando el futuro, confiados de la victoria final. No tuvieron vergüenza, antes fue con visible buen humor que narraran que entre ellos había los que iban para el cumplimiento del deber en sus reuniones sin haber hecho la merienda tarde por escasez de recursos, mas que no por eso se sentían desgraciados, pues esperaban que el Padre Supremo, que viste los lirios de los campos y provee las necesidades de los pájaros que vuelan en el aire, también habría que remediar su situación tan deprisa cuanto fuere posible, y se sentían fuertes para, por sí mismos, y escudados en la fe y en el buen ánimo consecuentes de ella, reaccionen contra la penuria del momento oportuno y venzan. De esa convivencia, por así decir, diaria, resultó que grandes afectos y simpatías indestructibles se estableciesen de parte a parte, mayormente entre nosotros, desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos por el interés que nos dispensaban y las inestimables mercedes que les debíamos. Nota al pie de página. En efecto, en el curso de nuestras actividades mediúmnicas tuvimos ocasión de hacer sólidas relaciones de amistad con habitantes del plano invisible. En determinada fase de nuestra existencia, cuando testimonios dolorosos y decisivos nos fueron impuestos por la ley de causa y efecto, una pequeña falange de antiguos sufridores que habíamos auxiliado antes, inclusive algunos suicidas y 2 ex-obsesores que se tornaran nuestros amigos durante trabajos prácticos para la cura de obsesionados, se tornaron visibles en cierta visita que nos hicieron, ofreciendo ayuda para suavizarnos la situación, no siendo, sin embargo, posible hacer, por cuanto la situación era irremediable, mezclaron con nuestras lágrimas las suyas, visitándonos frecuentemente y así proporcionándonos un gran alivio con la prueba que nos dieron de tan benévolo afecto. Nota de la medium.